Muy buenos días a todos, me da mucho gusto estar aquí y tenerlos en esta reunión que será, espero yo, muy importante para seguir avanzando, seguir trabajando en este tema. Gracias al directorio, gracias al equipo del Centro de Análisis que ha trabajado arduamente este primer año y por supuesto también al expresidente Guillermo Lasso, que de manera muy desinteresada ha apoyado la construcción, el financiamiento desde su ámbito personal y desde su propósito de vida, como él ha dicho, para seguir trabajando en este campo. Vamos a la primera, ¿no? Los datos son muy importantes para tomar buenas decisiones en política pública. Pero las políticas públicas, especialmente las políticas sociales y las políticas de salud, deben reunir al menos 3 condiciones para que sean efectivas, para que funcionen, para que sean reales, para que tengan impacto. El primer elemento es que deben tener un problema en común que la sociedad reconoce como tal y por lo tanto tiene que ser intervenido y genera una urgencia para dar respuesta. Este es el caso de la desnutrición crónica infantil. ¿Ustedes se acuerdan desde hace cuánto tiempo se habla en el país de desnutrición crónica infantil? En todos los ámbitos. Antes lo hablábamos en la academia, en reuniones de investigadores de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición, con los pediatras, pero no era un problema de reconocimiento público. Ahora, en las últimas encuestas de estas empresas que hacen análisis, está entre los 10 primeros problemas. Incluso en algunos meses aparece antes que el problema de salud, de acceso a la salud, ¿no? El problema ahora existe, siempre existió, pero no estaba en el imaginario, no era reconocido. Si ustedes van ahora, aquí tenemos algunos directivos de los GADS, algunos del ámbito político, en los últimos eventos de los candidatos presidenciales, todos hablaron de desnutrición, porque es un tema popular, porque ya se conoce, se sabe que es un problema. Entonces, el primero era poner el problema. Si ustedes ven, esta es la evolución de las políticas, programas y proyectos sobre la desnutrición crónica infantil. Decir desnutrición crónica infantil cuando esto empezamos hace 4 años era difícil porque es difícil de comprender ese concepto. Y ustedes ven a lo largo de los años que el programa se llamaba de suplementación alimentaria, de alimentarse, se llamaba Programa Nacional de Alimentación y Nutrición, etcétera, ¿no? Pero nunca se le dio el enfoque al problema. Entonces, una vez que el problema ya es conocido, hay urgencia, la sociedad, hay un conocimiento común. Lo segundo es generar una estrategia, una política que tiene estrategia, que tiene acciones, que sea de consenso. Las políticas y proyectos anteriores eran proyectos técnicos o tecnocráticos, generados muchos en la academia o generados por los técnicos de la Dirección Nacional de Nutrición. A veces, como en el paso previo, se incluyó en Misión Ternura también a la Vicepresidencia de la República, una dependencia que apoyó el proyecto, ¿no? Pero los proyectos que estaban enfocados a mejorar las condiciones nutricionales no eran proyectos integrales, no eran intersectoriales, no eran de responsabilidad de la sociedad, no está involucrada el sector privado, ahora está involucrado el sector privado, todos los sectores del ámbito, educación, economía, bienestar, el registro civil, el INEC, ¿no? Entonces, ese cambio de proyectos tecnocráticos, que nosotros llamamos, son proyectos de facto, no son proyectos consensuados, no son intersectoriales.
La decisión entonces, cuando se plantea el plan estratégico intersectorial para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil, es un proyecto además que está basado en datos. Es decir, se toman las decisiones basado en evidencia. Y ahí es donde encontramos el primer problema. No teníamos datos de todos los aspectos del problema, de las causas, ¿no? No teníamos datos específicos sobre calidad del agua, datos específicos sobre atención de los niños en estos espacios de desarrollo infantil, y tampoco teníamos datos adecuados sobre el cumplimiento de los servicios y las prestaciones de salud, de la prevención, de la vacunación, o datos relacionados con la pobreza, con la ubicación, la ruralidad, la etnia, etc. Ese era un gran primer problema para poder tomar decisiones adecuadas. Y aquí ustedes observan los datos que teníamos, ¿no? Teníamos en azul la prevalencia de niños con desnutrición crónica infantil en menores de 5 años, esto desde el año 1985 más o menos, que empiezan, pero ustedes ven, cada punto fue una encuesta que tuvo diferentes metodologías, no todas comparables, ¿no? Midieron a los niños menores de 5 años, recién a partir del año 2004 empezamos a medir específicamente a los menores de 2 años, es decir, esos 1000 primeros días. Y al hacerlo observamos que la tendencia era diferente que los menores de 5. Los menores de 5 de todas maneras venían disminuyendo, pero los menores de 2 años empezaron a aumentar. Ya lo decía Nelson, teníamos un problema de una alta prevalencia de bajo peso al nacer. Entonces el problema venía de atrás, ¿no? No eran los niños, eran las madres el problema. El problema es la calidad del embarazo, la calidad de alimentación o incluso la cultura del manejo del embarazo en algunas comunidades. Y empezamos a tener una tendencia ascendente de la desnutrición crónica infantil. Y en realidad donde empieza a bajar la curva era el último dato que teníamos de ENSALUD del 2018. El dato real publicado por ENSALUD fue de 27.4, que luego se ajustó con un análisis técnico, aquí que Roberto colaboró desde el INEC con el Banco Mundial, con UNICEF, con muchos expertos mundiales para poner el dato real, ¿ya? Y luego observamos esa disminución y observen cómo los puntos recién en los últimos 2 años se acercan, es decir, recién tenemos información de encuestas nacionales anuales. El resto eran encuestas eventuales, muy difíciles de comparar. No teníamos estos datos, ¿no? Sin embargo, logramos hacer un diagnóstico y generar una estrategia con la información disponible que había que hacerla sobre la marcha. Siguiente, por favor. ¿Cuáles algunos de los problemas? El principal problema que se planteó fue las grandes desigualdades. Ya se mostró que entre países hay diferencias, ¿no? Estamos con unas tasas cercanas al África. Ya se dijo, Latinoamérica está en 9%. Y nosotros estábamos, en teoría, al principio en 27%, ¿no? Luego bajamos a 23%. Pero además, encontramos una gran diferencia por provincias y después cuando vamos a parroquias encontramos mayores diferencias, ¿no? Una de las grandes variaciones que se da, que ustedes tienen a la derecha, es la relación entre pobres y ricos. En rojo está la prevalencia de desnutrición en aquellos que están en el quintil 1, los más pobres, y en el quintil 5, los más ricos en amarillo, ¿no? Y siempre los que tienen mayor ingreso, el ingreso, como ya se dijo, está relacionado, ¿no? La pobreza efectivamente está relacionada. Ahora, miren cómo en los últimos 2 años, ¿no? Se acercan estas curvas.
es decir, la diferencia entre niños ricos, niños pobres, la probabilidad de tener desnutrición era 20 puntos porcentuales más alta por ser pobre que por ser rico. Esta ya ha bajado a 9 puntos porcentuales. Es decir, estamos mejorando, pero las brechas todavía se dan por pobreza. Y el otro problema que vemos aquí por etnia, ¿no? En rojo están los niños indígenas. Y ustedes ven que la proporción de niños indígenas en relación a los niños afrodescendientes, montubios, mestizos o blancos que se plantean es en relación a cada grupo de 2 a 1. Entonces el doble, 2 veces más probable tener desnutrición siendo indígena y siendo pobre que siendo afrodescendiente. Miren, los afrodescendientes tienen la menor proporción de desnutrición, ¿no? Entonces, claro, cuando lo relacionamos con pobreza, entonces, ¿cómo lograr definir, usar esta información, estos datos para guiar las decisiones? Siguiente. ¿Ya? Aquí tenemos además la necesidad de tener datos frecuentes, ¿no? Ustedes vieron que teníamos unos datos cada 5 u 8 años y teníamos en ese lapso 3 proyectos o estrategias que diversos gobiernos intervinieron. Nunca se logró medir el impacto, saber si era positivo o no el proyecto A o B que veníamos desarrollando. ¿Ya? Por lo tanto, eso es muy importante. Miren, arriba está Guatemala, que parte en el 85 con 62% de desnutrición. Tiene encuestas muy eventuales, la última del 2015, todavía con 45.6% en menores de 5 años. Es el país con mayor tasa de desnutrición de América, y Ecuador estaba en el segundo lugar, ¿sí ven? Antes, hasta el 2018. ¿Ya? Una vez que hemos logrado este pequeño avance, ya hemos pasado al 4.º lugar, ¿no? Pero estamos muy lejos de la media del 9%, muy lejos de Chile, que está en menos del 3%, ¿no? Entonces, eso demuestra que tenemos potencial para mejorar, para lograr. Y esto no lo podemos hacer solos. Ustedes ven cómo Perú, que tuvo un programa muy integral, muy activo, con una integración de todos los sectores, tanto del gobierno como de los sectores sociales, etc., realiza estos análisis, estas encuestas muy frecuentes anuales, y permite saber en qué dirección está yendo, si están mejorando, empeorando el país, cada región, cada parroquia, cada grupo. Esto es lo que empezamos al final nosotros, a tener encuestas anuales, estandarizadas, con investigadores profesionales que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística y Censos y que hacen durante todo el año esa encuesta en lugar de encuestas con diferente origen, ¿no? Este seguimiento nos permite saber dónde estamos, cómo actuar y qué decisiones tomar, qué decisiones fueron buenas y qué decisiones son malas. En Guatemala están caminando a ciegas, ¿no es cierto? No sabemos si los proyectos en marcha estarán dando unos resultados. Siguiente. El otro es que identificamos la necesidad de, dado estas grandes diferencias, estas inequidades, en priorizar y en focalizar los esfuerzos que tienen que ser intersectoriales. Y para ello, digamos, el espacio más pequeño donde obteníamos la información es el nivel parroquial, ¿no? Entonces esto nos permite trabajar ya en espacios menores, porque incluso dentro de una provincia, ¿no? La diferencia es que Quito tiene en la zona del norte de Quito, en Iñaquito, por ejemplo, una desnutrición crónica infantil del 10%, mientras que Chillogallo tiene 25%, pero Gualea está en 33%. Gualea es una comunidad de 6.000 habitantes, no hace ningún efecto en el
promedio de Quito. ¿Ya? Entonces, la necesidad de llegar a estos, y esto también da herramientas para los gobiernos autónomos descentralizados, para municipios, juntas parroquiales. Aquí, por ejemplo, la focalización se realizó utilizando las herramientas que teníamos en ese momento, porque no habían datos de la encuesta nacional de desnutrición crónica infantil todavía. El uno, identificar lógicamente las zonas con mayor problema, tomar en cuenta la priorización considerando variables como pobreza, necesidades básicas insatisfechas, población indígena, escolaridad, nacimientos de menores de 20 años por el tema de peso bajo. La tercera consideración, los servicios, ¿no? Es decir, hay, además de estas dos componentes, parroquias que no tienen acceso a servicios de primer nivel de atención. No hay un centro de salud, no hay oferta de atención prenatal, no hay diagnóstico de anemia, no hay oferta de hierro y ácido fólico, ¿no? Y cuarto, los datos efectivos para las intervenciones más focalizadas, como por ejemplo el bono de los 1000 días. Es decir, aquí no estamos hablando solamente de intervenciones y diagnóstico de salud, ¿no? Pues vimos que el bono permite a la mujer embarazada acceder a alimentos, pero también llegar al centro de salud, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esto nos permite desagregar. El tercer elemento de la política, entonces, el primero es que haya un acuerdo social sobre un problema. Todos sabemos el problema. El segundo, que haya un consenso sobre la estrategia. Esta estrategia es integral, contiene atenciones de salud, básicamente preventivas, pero también en agua potable, también en acceso a alimentos, también en estimulación precoz de los niños, etcétera, ¿no? Tenemos una estrategia. El tercer elemento para que la política funcione son los recursos, el financiamiento. Podemos tener todos un problema, la mejor estrategia basada en evidencia y datos, pero si no hay financiamiento y financiamiento sostenible, no funciona. Eso es teoría. Aquí ven ustedes, aquí abajo, el presupuesto que fue destinado a las políticas públicas de nutrición desde el año 2000 hasta el 2024. E incluso aquí están las diferentes estrategias, ¿no? El programa de alimentación y nutrición, el PAN y el FOD, y esas son las estrategias que tuvieron recursos asignados en el presupuesto del Estado, unos en el Ministerio de Salud, otros en la Vicepresidencia de la República, etc. Y miren, en el mejor de los casos, entre el 2006 y el 2009, tuvimos entre 40 y 60 millones de dólares, pero desde el 2010, con el plan de, ¿cómo era el PANI de atención integral, de nutricional integral, apenas pasó de 3 a 22 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, si no hay además una priorización desde el más alto nivel del Estado, en este caso del presidente de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, no solamente con asignación de presupuesto regular, sino con proyectos de inversión, en este caso a través del Banco Mundial, logramos, observen, financiar realmente lo del discurso, ¿no? Vamos a fortalecer lo preventivo y el primer nivel de atención. Eso se hace con dinero. Y ahí está, miren, desde el 2021 hasta el 2023, en el gobierno anterior, subimos de 341 a 474 millones. Y este gobierno, en su primer plan, implementó más cantidad de bonos de los 1000 días y con eso se incrementó a 534 millones. Entonces, una política que ha sobrevivido 4 periodos gubernamentales, ¿no? Ha sobrevivido más de, con el actual creo que llevan 6 ministros de salud, ¿no? Algunos de semanas u horas, pero bueno, ¿ya? Entonces, ese hecho demuestra que es una política de Estado, ¿sí?
que tiene elementos de contención. Y aquí arriba, ven, pero no es solamente eso, porque ya nos mostró Nelson, que el problema es que a veces la asignación no es equitativa. Pero también hay problemas de eficiencia. Están los recursos, pero ¿se gastaron o no se gastaron? Abajo tienen el mapa del porcentaje de ejecución presupuestaria al 24 de junio de este año, y en rojo ven aquellos que han gastado menos del 10% del presupuesto asignado. Entonces tenemos presupuesto, pero ahora hay que generar mecanismos eficientes para el gasto. Siguiente. El tercer elemento a propósito de los datos ya es tener datos para hacer estrategias, para hacer políticas, para medir la evolución, pero también tenemos que medir el impacto real, en este caso del mejoramiento del acceso a los servicios. Miren estas barras que están a la derecha arriba, es el número de atenciones de consulta externa por prevención y morbilidad, ¿no? En oscuro están las de prevención, ¿no? Miren cómo entre el 2020, con este proyecto, porque ¿quién iba a hacer la atención de prevención en nutrición en la madre, en la embarazada y en el niño? Los médicos generales, los médicos rurales, los médicos familiares, las enfermeras, las nutricionistas del primer nivel de atención. Esas consultas subieron de un total de 17 millones en el 2020, el año de la pandemia, a 25, 26, 19, son 45 millones de consultas en el 2024, ¿no? Es decir, se duplicaron las consultas, pero pasaron de ser un 40% o 45% de prevención a ser el 60%, si ese gran incremento de inversión en el primer nivel con contratación de médicos, de enfermeras, de nutricionistas, de equipamiento, de hemoglobinómetros, ¿verdad? Se da básicamente en prevención, ¿ya? Entonces, podemos medir si aumentaron la oferta, el número de atenciones. Ese indicador que creamos además era de que los médicos al menos deben atender un paciente en atención preventiva y tiene que ser un niño. Y podemos ver acá, por ejemplo, el porcentaje de niños y menores de 24 meses que fueron captados tempranamente. El uno es atenderlos, pero si no se capta la embarazada en las primeras 12 semanas, no sirve de nada, ¿no? El feto ya se formó, ya se generó el problema de crecimiento, no tiene la opción de recibir ácido fólico en la etapa embrionaria, ¿ya? Entonces, el otro problema era la oportunidad. El uno es el acceso, la cobertura, pero el otro es la oportunidad. Al niño, ¿cuándo se le debe captar? El día que nace, no un mes después cuando llega al centro de salud, ¿no? Entonces, la alianza con el registro civil para poder hacer el registro nominal de los niños del momento del registro del nacido vivo y transmitir esa información al Ministerio de Salud, a la Secretaría Técnica, etcétera, es la que genera la base de datos para el seguimiento nominal, el día que nace, así como se hace la lactancia en la primera hora, si no, no sirve, ¿no? Esas, digamos, son los temas de la oportunidad. Entonces, esto además se generaron mecanismos como las mesas intersectoriales a nivel cantonal y a nivel parroquial para fortalecer en cantones, en parroquias, las respuestas integradas de todos los actores, esos públicos y privados y del gas, incorporar a la comunidad a través de vigilantes comunitarios, promotores de salud, de la nutrición, del crecimiento de los niños propios de la comunidad con capacidad de identificar signos de alarma y de captar embarazadas y niños, dar seguimiento a sus agendas y calendarios de vacunación y el monitoreo de acceso para evaluar si se están dando mejoras reales en los servicios y está llegando a quienes
queremos, ¿no? Porque queremos que lleguen a todos, pero queremos que lleguen al 100% de las personas que viven o de las poblaciones vulnerables específicas. Miguel. Para eso, entonces, tenemos algunos datos. Esto desde enero del 2023 vemos el crecimiento de los niños que reciben el paquete básico, y eso, como dijo Nelson, fue un paradigma que cambió. Antes medíamos la cobertura por el número de consultas prenatales de la embarazada o consultas del niño sano, ¿no? Ahora se instalaron al menos 7 indicadores que tienen que cumplirse todos 100%, donde está la atención prenatal oportuna, que la primera tiene que ser antes de 2 semanas y las otras 9, pero además tiene que tener diagnóstico de BRL, de hemoglobina, tiene que haber recibido el hierro, el ácido fólico, a tener una ecografía, etc. Si la medición mide si recibió todo. En el caso de los niños, si recibió rotavirus, neumococo, completó el esquema de vacunación, más las, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma de ver las cosas también cambia el modelo de atención integral de la salud. Pero luego se incorporó al paquete priorizado, por ejemplo, la calidad del agua, ¿no? Entonces, el paquete priorizado se salió de salud, y como ya estaba también con los GATS, ya estaba en el MIES, con el Ministerio de Educación, entonces el niño además tiene que recibir estimulación porque es parte del Centro de Desarrollo Infantil, porque la calidad del agua, el agua no está contaminada con Escherichia coli, ¿ya? Es decir, son otros factores que se fueron incorporando. Y aquí vemos, miren, apenas subió del 2, nosotros encontramos en menos del 2%, en el 0.8% apenas, ¿no? De más o menos 150,000 niños que se estaban atendiendo. Menos del 1%, o menos del 2%, recibían todo el paquete. Unos recibían unos, otros recibían otros servicios, pero ninguno recibía todo. Y a la derecha está cómo se dio la evolución en las mujeres gestantes, ¿no? Que recibían la atención en los servicios del MIES, ¿no? Y que tienen el último control prenatal al tener el último control prenatal. La idea es que las embarazadas, antes de dar a luz, ya se integren y sean captadas por el MIES para que continúe el proceso de atención, ¿no? Sigamos. Bueno, con esto voy a terminar. Para eso, entonces, desarrollamos esta propuesta que ahora les ponemos en consideración de la academia, de los investigadores, de los tomadores de decisión, de los líderes, de los directivos de los GATS, de las ONGs, de las personas que hacen comunicación en salud, comunicación en nutrición, en bienestar, etcétera, para que puedan tomar mejores decisiones o para que puedan profundizar las investigaciones o desarrollar mejores materiales de comunicación, ¿no? Para ello hemos planteado el establecer este centro de análisis y seguimiento especializado en la desnutrición crónica y sus determinantes, como les digo, para recopilar, analizar, difundir datos de salud, socioeconómicos, nutricionales y brindar las pautas para el uso en la formulación de políticas con el objetivo de impactar, de lograr que sus políticas, sus deseos, sus investigaciones sean relevantes, ¿ya? Para ello tenemos estos 3 grandes elementos en nuestro catálogo, en nuestra oferta. El primero es la biblioteca digital. Para ello estamos recopilando los recursos claves para la desnutrición, incluido la normativa legal, toda la parte, ¿no? Las estrategias, las políticas, todas esas 23 estrategias políticas o proyectos del pasado hemos recopilado, tenemos todos los documentos y tenemos los datos de todas las encuestas, ¿no? De tal manera que no volvamos a cometer los errores o utilicemos aquellos programas exitosos, ¿no?
Tenemos también documentos educomunicacionales, ¿no? Recuerdan, nosotros revivimos a Máximo, que estaba durmiendo en UNICEF. ¿Dónde estaba? Ahí está Marisol, ¿ya? Y lo pusimos a trabajar de nuevo, pero además de eso, hemos encontrado una gran cantidad de material, rotafolios, panfletos, trípticos, incluso las libretas de registro de los niños, etcétera, ¿no? Eso está a disposición de ustedes, especialmente de los comunicadores o de los programas, de los proyectos de los municipios, para que puedan utilizarlo, ¿no? Desde los videos hasta los rotafolios, lo que se usaba en el pasado. Además de esa biblioteca digital, que tiene además toda la producción científica que hemos recopilado sobre el tema en el país o relacionada a estos temas, ¿sí? Hemos desarrollado una plataforma de datos integrados que ofrece recursos para el análisis, para que comparan la información de la DCI en los últimos años, y para eso se han estandarizado, se han limpiado las bases de datos de todas las encuestas, de tal manera que ustedes puedan partir, los investigadores, las universidades, desde una información bastante amplia que tiene mucha capacidad de explotación desde el punto de vista investigativo, ¿no? Nosotros no somos una entidad de investigación, nosotros no vamos a realizar, lo que queremos es poner a disposición de la academia, de los investigadores. Nosotros como fundación no somos ejecutores de proyectos, pero podemos apoyar a los GADS en el desarrollo de sistemas de agua potable o en la contribución a la visión integral, ¿sí? Y además hemos conformado una red académica en donde estamos al momento junto con Jimena Garzón, quien es decana de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Francisco y la Universidad SEC, iniciando también la actividad para generar y difundir evidencia, y queremos que el resto de universidades se integren, ¿no? Desde aquí a los colegas, vamos a promover a partir del próximo mes encuentros como este en universidades de provincia. Queremos ir al norte, queremos ir a la costa, a Manaví, a la Universidad de Milagro, que los hemos invitado, al Chimborazo, a Loja, etcétera, para mostrar directamente a los investigadores, especialmente, y también a los GADS locales, a los dirigentes, esta oportunidad, ¿no? Y para eso queremos invitar. En este repositorio de datos vemos estas bases de datos trabajadas, depuradas, tenemos todas las fichas metodológicas, el documento de procesos y los catálogos que están a disposición. Además tenemos un visualizador donde estamos generando reportes sobre temas específicos para mantener el problema tanto de la desnutrición como la necesidad de mantener la política en el público en general, ¿no? Así, la idea es que no nos olvidemos, no permitamos que olvidarnos que hay este problema. Estamos sacando indicadores de encuestas, de ejecución, indicadores del censo, y hacemos reportes técnicos basados en datos para que se haga mantener el ambiente en la comunidad, en el nivel político y en el académico sobre este problema para mantenerlo como vigente, ¿no? La idea es pasar siempre del dato al análisis, del análisis a la acción, tomar decisiones informadas y profundizar el estudio de la desnutrición crónica infantil. Hay algunas buenas prácticas entonces que finalmente queremos hacer con los datos. Entonces, primero, como les digo, tomar decisiones informadas a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, se ha mantenido la política y esta política ahora ha pasado a ser comandada desde la vicepresidencia de la República, lo que es bueno, tiene mucha visibilidad, es uno de los 5 temas de la vicepresidencia, ¿no? Pero tiene que tener un contexto de evidencia para las decisiones, para que
se mantenga esa orientación de la política. Pero lo mismo podemos hacer en un GAP parroquial, ¿ya? Es decir, cómo apoyar a las mesas intersectoriales, parroquiales o municipales, ¿no? El acceso efectivo, es decir, nos ayuda a definir mejor la priorización de la inversión basadas en estas brechas que vemos por territorios, por grupos poblacionales, por pobreza. El análisis también nos permite el desarrollar más datos para fortalecer las capacidades, fomentar estrategias como la vigilancia comunitaria, que fortalezca la participación comunitaria, el monitoreo, el seguimiento, que tanto lo puede hacer la academia como los tomadores de decisión, para conocer el impacto real de las inversiones, de las políticas, y finalmente la investigación que permita conocer, profundizar este campo de conocimiento, especialmente con la academia, ¿no? Estas herramientas están disponibles. A continuación vamos a tener en los grupos un pequeño video con un instructivo de cómo ustedes pueden lograr el uso de toda esta información, de todos estos datos, ¿no? Los datos son muy importantes, pero si queremos avanzar en el camino, lo más importante es que nosotros nos lo propongamos, que lideremos, que impulsemos estas decisiones y estos cambios, ¿no? A continuación vamos a ir a un análisis de 3 grupos, uno de académicos, investigadores, otros de gestores y tomadores de decisión, y otro de personas que trabajan en tema de comunicación, para que nos ayuden también a buscar la mejor manera de difundir y dar, que ustedes puedan dar uso a esta información, ¿no? Así que muchas gracias por su atención.